Bien amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y también en la hermana República de Bolivia, fundador del partido político PREPAC con símbolo del pescadito, y en especial, es la doctrina de Dios, compilador del Decálogo Universal. Una doctrina extraordinaria, admirado por muchos hombres dedicados a la teología, por muchos años, estudiosos, siguen estudiando y estudiando, admirados cómo pudo realizar esta excelente obra, cómo pudo realizar un hombre donde no había tanta información, había mucho analfabetismo, apenas de segundo año de primaria, pudo realizar esta compilación con un año de conocimiento donde no había información. Entonces, vemos acá que ya no es la mano humana que intercede, sino hay algo divino, algo más allá de lo común. Porque ya tenemos acá los mandatos divinos que está prefijado para estos últimos días, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué aparecen los mandamientos en este tiempo? Por la sencilla razón que cuando Moisés subió al monte se demoró 40 días y 40 noches, y cuando vino el último día se encontró con la gran sorpresa que el pueblo lo había traicionado con otro Dios que no es Dios, con el Dios Baal. Presentaron holocaustos, todas esas cosas. Y por esta causa es que se rompió el compromiso con el pueblo de Israel. Por segunda vez lo vuelve a llamar, aunque ahí se cuenta la historia que Dios lo quiso desaparecer al pueblo de Israel por esa traición tan grande que Moisés tuvo que ayunar 40 días más para que no lo desaparezca. Pero fue la misericordia de Dios por Moisés que le dio vida al pueblo. Y por segunda vez lo vuelve a llamar y le dice subí al monte. En total ayunó 120 días, 120 noches Moisés. Y esta segunda vez ya no fue por ese tiempo, sino se escribe para el futuro, como dice Salmo 102:18, escribirse esto para la generación futura y el pueblo que se criará a la baraja. Nos habla que tiene un pueblo que criarse, formarse. Y Pablo le esclarece en Romanos 10, 19, 20, 21, que no tenía que ser con un pueblo judío, sino con los gentiles. Y la disposición de Dios es que sean reunidos todos los que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra. Esa es la disposición para esos días, y para ser juntados tenía que aparecer la doctrina de Dios. Y algo interesante, en ese tiempo Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte porque he escrito mandamientos y ley para enseñarles. Como dice Éxodo 24:12. Muy bien, lo puso a pie del monte, pero no lo recibió. Hoy está al inverso. Primero le entrega el postrer Moisés, le entrega los mandamientos y después le da la orden. Ahora sí, junta todos los que están escritos en el libro de la vida, de los 4 cantones de la tierra. Ahora es al inverso. Antes no. Vino el pueblo, no recibió los mandamientos. Ahora es el inverso. Primero recibe los mandamientos. Ahora sí, de uno en uno, escuchan la voz de Dios, que son las palabras de Dios, los mandamientos, empiezan a llegar de uno en uno todo lo que está escrito. Pero también es peligroso. Aquel que no, digamos, está escrito, no quiere venir, puede ser reemplazado. Como dijo el apóstol Pablo, si a la vid nada de natural fue cortado una rama para ser injertado con un olivo silvestre y no da fruto, también será cortado. Eso también corremos el riesgo. Corremos el riesgo. Bueno, vamos a lo que estamos hablando el día de hoy. Como dice la Escritura, dice dice acá, hay un sabio que se sienta en su trono. Hay un sabio.
un solo sabio que se siente en su trono. No, hay un sabio temible en extremo que se sienta sobre su trono. ¿Y quién es ese sabio? Es Dios. Es Dios, porque está escrito Eclesiástico capítulo 1, versículo 6, perdón, 8, 1, 8. Solo hay un sabio temible en extremo que se sienta sobre su trono, y es Dios. En esta versión dice, y es el Señor. Entonces hay alguien sabio, temible. Entonces, cuando hablamos de este sabio temible que se siente en su trono, que es Dios, vamos a desarrollar ahora, porque encontramos en el primer mandamiento, dice a Jehová tu Dios temerás. Entonces podemos definir el temor, porque es un tema muy amplio, pero a grosso modo vamos a definirlo. El temor de Dios es diferente al temor humano. Es diferente, porque dice en Proverbios 29-25, en versión española, la palabra España, el temor humano es una trampa. El temor humano es una trampa, pero quien confía en Dios será salvo. El temor humano es temer. Ahora, ¿cuál es el temor humano? Por eso dice, el temor humano es una trampa. El temor humano es ¿qué dirán? Ese es uno del temor del hombre. Si alguien me dice, está pidiendo, digamos, preocupado en el trabajo, no hay trabajo, y alguien dice, pero si el dinero está arrojado en las calles, ¿por qué no vas? Entonces, ¿cuál sería que hoy está de moda ese reciclaje? El dinero está botado en la calle, pero si alguien te dice, anda, recoge reciclaje, entonces, ¿qué viene a hacer ese momento? ¿Qué dirán los demás? Ese es su temor. ¿Qué dirán los demás? Ese es el temor humano. Por eso el temor humano es una trampa. ¿Qué dirán los demás? Si ahora, por ejemplo, eres israelita, según lo que Dios establece, que te dejes crecer tu barba y tu cabello largo, y lo primero que aflora es tu temor humano, vas a decir, ¿qué dirán los demás? Te sientes avergonzado. Las hermanas se ponen su velito, ya se pone su túnica, su velito. ¿Pero por qué no quieren ponerse? Por ese temor, como dice el proverbio, ese temor humano, que es una trampa. Lo primero que va a decir, ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirán la gente? O sea, más temes a la gente que lo que antes de temer a Dios. Entonces, es el temor humano a lo que dirán los demás. También la persona teme a ser burlado. Ay, si me pongo así, ¿qué dirá la gente? ¿Qué me dirán? Etcétera. De repente soy negociante, no me van a comprar mi mercadería. Entonces, es un temor humano. Y si algo dice, no, voy a ser burlado o burlada, por eso no quiero hacer esto. O sea, hay un temor humano. Y es una trampa. Y es una trampa. Otro hay un temor es a fracasar. No quieres arriesgar, hay miedo de repente fracaso, te entra la duda. Entonces es un temor humano. Otro es el temor a algo desconocido. Entonces hay un temor. Y ese temor es una trampa, no nos deja avanzar. Pero en cambio, si hablamos del temor divino, hablamos del temor de Dios, el temor de Dios es todo lo contrario. El temor humano es una trampa. El temor es temer a lo que dirán los demás, el temer a ser burlado, teme a fracasar, teme a lo desconocido, etc. Entonces hay un temor humano. Pero en cambio el temor de Dios es diferente. El temor de Dios es sabiduría. Por eso, a través de este programa, siempre buscamos mencionar que la educación
viene de casa. La educación viene de casa. El conocimiento se adquiere en las aulas, pero el entendimiento Dios nos da. Entonces, cuando hablamos, amigo, de sabiduría, dice en Eclesiástico 1:34, el temor del Señor es sabiduría e instrucción al mismo tiempo. Es sabiduría e instrucción. Y 1:9-10, el mismo Señor lo creó la sabiduría. La comprendió, la contó y la midió y la derramó sobre todas las cosas. Lo puso en todos los hombres según su generosidad, y a todo lo que lo llaman, le dotó de ella. Ahora, teniendo ya, entendiendo que el temor del Señor es la sabiduría, y Él mismo lo creó la sabiduría, y la comprendió, la contó y la midió, la derramó sobre todas las cosas. Ahora se comprende cuando dice al inicio, hagamos al hombre, hagamos, no dice yo lo hago, hagamos al hombre. Entonces, alguien estaba con él. ¿Quién es la sabiduría? Que lo fue creado primero. Por eso es en otra parte en Job, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es la sabiduría. Mejor vamos a pasar lectura esos 2 versículos para estar contentos. Primero vamos a ver qué dice Job 28:28. Vamos a ver qué dice Job 28:28. Para salirnos un poco de la duda de lo que estamos mencionando. Dice Job 28:28. Y dijo al hombre, aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal es inteligencia. O sea, inteligentemente uno se aparta del mal. Esa es inteligencia. Inteligencia significa que inteligentemente uno se aparta. Uno se aparta del mal. Algo que, como dice nuestro Mesías, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques antes que te vaya con todo tu cuerpo al infierno. No es que lo saques de su lugar, lo estirpes, no, sino que algo que estaba a tus ojos mirando con mucho placer, mejor sácalo de ese lugar. O sea, inteligentemente sacaste tu ojo, sacaste de ese lugar y ya dejaste de mirar ese lugar y te vas a mirar a otro lugar. Entonces, inteligentemente, por eso dice Job, y el apartarse del mal, porque ese es un mal, porque de repente estaba deseando de algo, inteligentemente saqué mi vista de ese lugar y empecé a mirar otro lugar. Entonces, por eso dice que apartarse del mal es la inteligencia. Pero vamos a la parte primera, donde dice, dijo al hombre, aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y encontramos en otra parte en Salmos, dice que el principio de la sabiduría, vamos a ver, Salmos, vamos a ver, Salmos, para ver que viene a ser es un juego de palabras. Es un juego de palabras, pero es bien entendible. Vamos a estar 111:10. Dice lo siguiente. Primero vamos a repetir. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Dijo aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Muy bien. Y en Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces estamos hablando que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Luego el salmista David va a ser inverso, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces encontramos que temor es sabiduría. Luego dice acá, buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra, y su loor permanece para siempre. Buen entendimiento. ¿Por qué dice buen entendimiento? Porque como dice acá, sabiduría y entendimiento, como acabamos de pasar lectura, buen entendimiento, ¿no? Estamos pasando lectura, el temor en Eclesiástico 1:34, el temor del Señor es sabiduría. Y hemos visto que el temor del Señor es sabiduría y instrucción. Nos empieza a instruir. Luego dice, el mismo Señor lo creó. Él mismo lo creó la sabiduría
la comprendió, la contó, la midió y la derramó sobre todas las cosas. Lo puso en todos los hombres según su generosidad, y a todo lo que le aman le dotó de ella. Entonces hay un secreto también. Si amamos a Dios, nos dota de todo ello. ¿Ah? Si aquellos que lo aman a Dios, si no, limitado nada más. Luego dice Eclesiástico 16, 26 al 31. Al principio Dios creó al hombre, a sus obras. Al principio Dios creó sus obras. Y por su propia decisión, ¿no? Al principio Dios creó las obras por su propia decisión. Nadie le ordenó, no, Él por su propia decisión. Al hacerlas, les asignó a cada uno su lugar, ordenando para siempre los elementos del mundo, desde sus orígenes hasta su fin. Ordenando para siempre los elementos del mundo, desde sus orígenes hasta su fin. Sé que a cada uno le asignó su lugar que le corresponde. Es como decir, el hígado cumple su función, el vaso cumple su función, el estómago cumple su función, cada uno cumple su función. Por eso dice, asignó a cada uno su lugar. El sol, su función, la luna, su función, todo tiene su función. Y no han tenido hambre, ni han causado, ni han interrumpido sus actividades. Normal. Ninguno ha chocado con su vecino. Por eso dice, cada uno en su lugar. Por eso Dios ha hecho, por eso dice acá, el temor del Señor es sabiduría e instrucción. Al principio creó sus obras por su propia decisión, al hacerlo les asignó a cada uno su lugar, ordenando para siempre los elementos del mundo, desde sus orígenes hasta su fin. Entonces, luego dice acá, ninguno ha chocado con su vecino. Nunca han desobedecido sus órdenes. ¿Por qué? Porque cada uno le dio una norma que tiene que cumplir. Como dice el salmista David, Salmo 148, 1 al 6, vamos a leerlo. Dice lo siguiente: alabad a Jehová todos los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes de estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criadas, y las hizo hacer para siempre, por los siglos. Púseles ley que no será quebrantada. Entonces encontramos ahora que le puso ley a todos para que no sea quebrantada. Muy bien. Por eso dice, ninguno ha chocado con su vecino, nunca han desobedecido sus órdenes. Hablamos de la misma naturaleza. Luego vemos acá en Eclesiástico 17, 1 al 20, 29 y 30, todo lo que dice, de la tierra el Señor creó al hombre y decidió que volviera a la tierra. De la tierra el Señor creó al hombre y decidió que volviera a la tierra. Muy bien. Si revisamos la escritura un poquito más, encontramos algo interesante. Dios dice, vuelvo a repetir la lectura, de la tierra el Señor creó al hombre y decidió que volviera a la tierra. Es una norma que Dios ha puesto. Porque está escrito en Génesis 3:19, en el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y ve en Génesis 2:7, formó Jehová al hombre del polvo de la tierra y le alentó. Le alentó. O sea, todo lo que, y luego dice en Eclesiástico 40:11, todo lo que viene de la tierra vuelve a la tierra, y lo que viene del agua vuelve al mar. O sea, todo se queda acá, todo lo que es de la tierra, todo se queda acá, no se va. Así como dijo este gran gobernador de Grecia, Alejandro Magno, dijo así un ejemplo muy hermoso, cuando le envenenan y faltando 2 días, 3 días para que se cumpla sus 33 años de vida, pues muy joven,
y antes de morir reunió a sus generales y le dijo: quiero que me cumplan 3 deseos. Quiero que me cumplan 3 deseos. Uno, que cuando yo me muera, quiero que mi cuerpo lo lleven cargado los mejores médicos de la región. Segundo, que mientras traslada mi cuerpo al lugar de mi descanso eterno, quiero que en el camino arrojen el oro, plata y piedras preciosas. Y luego, tercero, que mis manos vayan flotando sobre el cajón. Son 3 deseos que él pidió, ¿no? Y luego le dio una explicación: quiero que me carguen los mejores médicos, para que todos se den cuenta que los mejores médicos no pueden curar las peores enfermedades. Segundo, que mientras trasladan mi cuerpo al lugar de mi descanso eterno, que arrojen el oro, la plata y piedras preciosas, porque todo lo que se conquista acá en la tierra, todo queda acá en la tierra. Y que mis manos vayan flotando sobre el cajón, para que todos se den cuenta que nada traje en mis manos y nada llevo. Por eso dicen los sabios que cuando venimos a este mundo, venimos con los puños cerrados, y cuando vamos ya al descanso eterno, nos vamos con las manos abiertas, los puños abiertos. Entonces, quiere decir que cuando venimos a este mundo, todo es mío, y a la hora que nos vamos, nada es mío. Entonces vemos acá, todo lo que viene a la tierra, vuelve a la tierra, y lo que viene del agua, vuelve al mar. Entonces todo acá, por eso de la tierra el Señor creó al hombre y decidió que volviera a la tierra. Él decidió. Ahora, luego dice en Eclesiástico 41:4, que Dios le determinó, ¿no? Vamos a ver Eclesiástico 41:4. ¿Qué nos dice 41:4? Vamos a revisarlo. 41:4. Dice lo siguiente. 41:4. Dice: oh muerte, tu sentencia es tan venida para el hombre pobre y sin fuerzas, para el anciano acabado viene de preocupaciones, que se revele y pierde la paciencia. Y no tema la sentencia de la muerte, recuerda a los que procedieron, a los que seguirán. Esa es la ley del Señor, puso a toda carne. ¿Por qué rebelarse contra la voluntad del Altísimo? Que vives 10 o 100 o 1000 años entre los muertos, no reprocharán lo que hayas vivido. Y el hombre se pone triste cuando perecerá, pensando que perecerá su cuerpo, pero es el hombre, el nombre de los pecadores por ser malos te olvida. Cuida tu buen nombre, porque quedará como un buen mejor amigo que 1000 riquezas de oro. Los días de una vida feliz son contados, pero el buen nombre permanece para siempre. Entonces, queridos amigos, esa es la base primordial acá. Dios ha determinado que de la tierra, el Señor creó al hombre de la tierra y decidió que nuevamente volviera a la tierra. Todo lo que es de la tierra, todo se queda en la tierra, nada se va a otro lugar. Y le fijó pues un tiempo determinado y un número preciso de días le dio. Por eso dice acá: así viva 10 años, 100 años o 1000 años, de todas maneras uno tiene que irse, porque esa es la ley de Dios. Por eso dice: le fijó un tiempo determinado y un número preciso de días, y le dio poder sobre todas las cosas de la tierra, y lo revistió de una fuerza como la suya. Hizo a los hombres a su imagen, hizo que todo ser viviente los temiera, para que dominara sobre todos los animales y pájaros. Les dio conciencia, lengua, ojos, oídos y una mente para pensar. Lo llenó de sabiduría, inteligencia, les enseñó el buen camino, les enseñó el bien y el mal. Es el punto fundamental. Le llenó de sabiduría al hombre, le dio sabiduría, le dio inteligencia, y al mismo tiempo también enseñó el bien y el mal. Pero acá nos centramos un poquito. ¿Por qué le enseñó el bien y el mal? Lo que tenemos en Adán y Eva, al inicio vemos que dice en Génesis, al inicio todo estaba junto.
La luz y las tinieblas estaban juntas al inicio, pero después Dios los separa. A la luz le llama día, a la oscuridad le llama noche. Los separa. Y si miramos en otro sentido, encontramos, como es en Eclesiástico 11:14, ¿por qué creó Dios el mal? Porque dice, Dios ha creado el bien, ha creado el mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Entonces Dios ha creado. Luego dice, uno frente a la otra. Frente al bien está el mal. Frente a la vida está la muerte. Y frente a la bendición está la maldición. Uno frente a la otra. Pero la pregunta es, ¿por qué creó el mal? ¿Por qué creó el mal? Si nos hacemos una imaginación, por ejemplo, tenemos acá una iluminación, ahí existen dos cordones, positivo y negativo, un positivo y un negativo, y cuando se juntan hay luz. Tenemos, por ejemplo, de uno que toca un órgano o un piano, hay teclas blancas y negras, y cuando se juntan hacen pues una hermosa melodía. Entonces vemos, igual acá, el bien y el mal, cuando se juntan es vida. Pero ¿por qué creó el mal? Es la pregunta. Por eso dice Dios, le llenó de sabiduría e inteligencia al hombre y le enseñó el bien y el mal. El bien y el mal. ¿Para qué el mal? Así nos hacemos una imaginación. ¿De dónde pensamos que vienen las experiencias? ¿De dónde vienen las experiencias? ¿No le parece que vienen de los errores? Y un error viene por un desconocimiento. A eso se llama mal. Con una diferencia, tenemos, dice en Eclesiástico, que Dios ha puesto el agua y el fuego, y cada uno hay en su mano lo que desea. Porque dice a Dios, a ninguno le lo llamó para que peque, no. Simplemente le puso delante de sus ojos el bien y el mal, y que decida cuál de los dos, el agua y el fuego. Supongamos que llevé brasas de carbón y me quemé las manos. ¿Qué cosa conseguí? ¿Qué cosa conseguí? Experiencia, porque sé que quema. Para la próxima ya no lo voy a coger con las manos, lo cogeré con una tenaza, etc. ¿Por qué? Porque ya me quemé las manos. Entonces, ¿qué cosa conseguí? Experiencia. Por eso las experiencias vienen de los errores. A mayor errores, mayor experiencia. Otra cosa es que viva, en este caso me quemé las manos en las brasas y otra vez sigo cogiendo las brasas. Es porque ya me gusta. Pero no. Como dice en Eclesiástico, de todos los males, siempre hay un camino bueno para el hombre. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Eso viene a ser justamente la experiencia que obtenemos. Para eso Dios ha creado el bien y el mal. El bien y el mal. Acá, si es que uno me quemé las manos, acá no le puedo echar la culpa ni a Dios ni al diablo, ninguno de los dos, sino es la mala elección que yo hice. De repente alguien me recomendó, no lo hagas, pero como yo quería experimentarlo, me quemé las manos. Y una vez que me quemé las manos, tengo una experiencia, y a otro que viene le digo, no lo toques porque te vas a quemar las manos, pero como él quiere experimentarlo, también va a caer en el hoyo. Entonces, por eso, amigos, Dios enseña, le dio sabiduría, le dio inteligencia, y le enseñó el bien y el mal. Pero le recomienda, escoge pues el camino del bien, para que vivas tú y tu descendencia. No recomienda. Tampoco le obliga a nadie, Dios no le pide su voluntad al hombre, no le exige, le pide su voluntad. Hasta eso el Señor es muy democrático. Como le dijo al joven rico, si quieres entrar a la vida, guarda mis mandamientos, si quieres. Y en Eclesiástico también está escrito que le he puesto en el hombre en su propia decisión. ¿Ve? O sea, si yo, si busco vivir en paz, depende de mí. Y si quiero vivir en conflictos, depende de mí. Acá no hay nadie que me pueda obligar. La obligación es mía. Yo mismo tomé una mala elección. Quiero ser feliz, depende de mí. Quiero ser un desdichado, depende de mí. Y no le puedo echar la culpa ni a uno ni al otro, sino es una decisión mía que hice, que a la final voy a terminar lamentándome, qué sé yo, pero la decisión fue mía. Por eso, amigos, le llenó de sabiduría y de inteligencia, le enseñó el bien y el mal. Ahora, puso en su mente su luz para mostrar la grandeza de sus obras. Puso en su mente su luz. Cuando hablamos de la luz, viene a ser el entendimiento que vamos obteniendo, porque dice en Proverbios 6:23 que el mandamiento es una antorcha y la enseñanza es una luz. Entonces,
¿Cómo nos vamos informando? Mediante el libro sagrado, que es un libro de información, porque Dios, es cierto que lo escribieron seres humanos, no fueron extraterrestres, no, fueron seres humanos que escribieron. Por eso vemos en la historia de la Biblia, encontramos que fueron por 40 autores, 40 hombres intelectuales como también analfabetos. Pero estos hombres no hablaron pues humanamente, por voluntad humana, sino hablaron bajo la inspiración de Dios. Entonces fueron inspirados no solamente para ese tiempo, sino para que se cumpla en las generaciones. Por eso dice en Pedro, 2 de Pedro 1, 20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu hablaban por la boca de los escritores. Hablamos de Pedro, cuando Pedro era analfabeto. Juan escribe el Apocalipsis y las cartas que tiene, analfabeto. Y hombres intelectuales tenemos a Moisés, porque fue formado en la corte egipcia. Por eso dice el profeta Isaías 38, vamos a ver, nos dice acá, 38, dice lo siguiente: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y asiéntale un libro para que quede hasta el postrero día, para siempre por todos los siglos. Quiere decir, al mismo tiempo fue para esa época y al mismo tiempo para el futuro. Entonces puso en su mente su luz, quiere decir entendimiento. Y mediante el conocimiento vamos también matando la ignorancia. Entonces puso en su mente su luz para mostrar la grandeza de sus obras, porque mediante el conocimiento empezamos a ver la naturaleza de las cosas tan minúsculas hasta los organismos, como le podemos decir, hasta los microbios más pequeños tienen vida y tienen vida. Imagínense cómo será su organismo dentro de esos animalitos. Cómo Dios pudo hacer tan cosas minúsculas, y cada uno cumple una función, no es por gusto. Cada uno cumple una misión. Es como decir, por ejemplo, a veces en el tiempo de verano apuntan bastante a la mosca, que la mosca incomoda, pero no, cumple un papel fundamental para que rápido la carroña se descompone para que ellos inmediatamente rápido se desaparezca. Ellos cumplen una función y todos cumplen una función. Es algo grandioso cuando vemos, por eso nos dio en nuestra mente, nos dio su luz, el entendimiento, para que nos muestre la grandeza de sus obras, cómo Dios ha realizado en las criaturas más pequeñas. ¿Ah? Eso es algo maravilloso. Entonces, al ver todas estas maravillas, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a ensalzar su nombre. Empecemos a cantar la grandeza de sus obras. Empezamos a cantar. Una cosa es adorar a las obras, y otra cosa es aquel que lo hizo. Es muy diferente. Es muy diferente. Una cosa es alabar o admirar las cosas materiales, las cosas visibles, y otra cosa es alabarlo aquel que lo hizo. Es muy diferente. Luego dice, les halló el saber, le dio en herencia la ley de la vida. Entonces, todo acá lo que se lucha es la ley, nos da la vida. Por eso dicen los sabios que cuanto más lees Torah, tienes todos los días, tienes que vivirla. No mueras en ellas, sino tienes que vivirla, vivir en ellas. Entonces, eso es, y hay una grande promesa también. Y luego también dice que firmó en ellos un pacto eterno y le dio a conocer sus decretos. O sea, para que el hombre ordene su vida, tiene que ser a base de decretos, a base de normas que vienen a ser conocidos como la Torah, o la doctrina de Dios, o los 10 mandamientos, o la ley de Dios. Y les dijo que guardase toda la injusticia. Al mismo tiempo nos hizo ver que el hombre debe buscar siempre lo justo, siempre ser legal, siempre ser razonable, y no buscar pues la injusticia. Porque el hombre siempre busca la injusticia, y la hora que uno se va no lleva nada. Y luego dice, a cada uno le dio órdenes respecto a su prójimo, o sea, respetar al prójimo. Ahora, si hablamos de nuestra conducta del ser humano, siempre está a la vista del Creador nuestra conducta, y no se esconde de sus miradas. No, siempre está a la vista de nuestra conducta. Por eso dice en Eclesiástico 16, 17, 18 y 19,
No digas, me esconderé para escapar del Señor. Allá arriba, ¿quién se acordará de mí? En medio del gentío no me reconocerán. ¿Qué soy yo en medio de la inmensa creación? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Mira el cielo, lo más alto de los cielos, el mar y la tierra se estremecen cuando lo visita. Las montañas junto con los cimientos de la tierra se llenan de pavor ante su mirada. Entonces, a veces uno dice, pues, tanta multitud, tanta gente, ¿cómo se va a escuchar? Me va a ver a mí. ¿Cómo? No, pero no, amigo. Dios está en cada uno, por eso no nos podemos escapar. Es como un chip que nos han puesto. Así como ahora que están poniendo, ahora en este tiempo, están poniendo el chip para controlar al hombre, todos los movimientos que hace. Acá es algo parecido. Nos ha dado, por eso dicen que llenó de sabiduría e inteligencia, te enseñó el bien y el mal. Está dentro de nosotros. Entonces, ¿dónde te va a escapar? ¿Vas a la punta del cerro? Ahí está. Todo. Así que, amigos, no es difícil. ¿Dónde se va a terminar? Cuando vamos a la tumba. Mientras tanto, no. Por eso se menciona que su conducta del hombre siempre está a la vista del Señor y no se esconde a sus miradas. Todas sus acciones del hombre le son claras como el sol, sus miradas observan constantemente su conducta. No se le ocultan sus injusticias, todos sus pecados están delante del Señor. Todos nuestros pecados, todo lo bueno, lo malo que hacemos, todo está delante de la presencia del Señor. A veces uno dice, hablamos por ejemplo, un ejemplo como en el caso de un adulterio, como es en Eclesiástico 23, 25 al 29, el hombre que peque en su lecho conyugal y dice en su corazón, ¿quién me ve? La sombra me rodea, las murallas me protegen, nadie me ve, nada tengo que temer. El Altísimo no se acordará de mis faltas. Lo que teme el hombre lo que teme son las miradas de los hombres. No sabe que los ojos del Señor son 1000 veces más luminosos que el sol, que observan todas las cosas, todas sus acciones de los hombres, y penetran todos los rincones más secretos. Él conoce todas las cosas antes de crearlas y las conoce después que terminan. Entonces vemos, acá no hay escapatoria porque Dios está dentro de nosotros. Por eso muchas veces se hace una pregunta, ¿dónde está Dios? Arriba en el cielo, abajo la tierra, ¿dónde se encuentra? Está dentro de nosotros. Cuando uno le clama de verdad, le clama de corazón, quebrantando su corazón, le clamas, vas a encontrar una respuesta. Pero para eso, entonces, está dentro de uno. Simplemente búscalo de un corazón sincero y aflora. Y vas a ver, por eso dice en la Escritura Pablo, hay que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar significa, es pedir auxilio, pedir socorro, cuando uno está en peligro, así como Pedro, que estaba ahogando, ese momento, viendo la muerte de cerca, dijo, Señor, no, sálvame, no me dejes que me muera ahogado. Entonces Dios le dio la mano. Es igual, acá estamos en problemas, unas dificultades terribles. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame. Y nos ayuda. Pero hay que pedirle de corazón. Por eso dice bien claro que la conducta está siempre a la vista, o la conducta del hombre siempre está a la vista del Señor. Y no esconde sus miradas. Todas sus acciones del hombre le son claras como el sol. Sus miradas observan constantemente su conducta. No se le ocultan sus injusticias. Todos sus pecados están delante del Señor. Pero qué grande es la misericordia del Señor y su perdón con los que se convierten a Él. No todo puede estar en poder del hombre, puesto que no es inmortal, es mortal el hombre. Todo no tiene su poder. Por eso, queridos amigos, es importante, es muy importante ahora, toda acción que uno realice está a la vista del Creador. Pero regresando a lo que estamos mencionando, que la sabiduría, todo viene del Señor y con Él permanece eternamente. Con Él permanece. Ahora dice en Eclesiástico, la reina de los mares, las gotas de las lluvias, los días de la eternidad, ¿quién nos puede contar? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo y la sabiduría, ¿quién nos podrá medir? Antes que todo fue creada la sabiduría y la prudencia inteligente existe desde la eternidad. Por eso, antes de todo, fue creada la sabiduría. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, yo hice al hombre, no.
hagamos. ¿A quién le dice? A la sabiduría. Por eso dice, antes de todo fue primero creado la sabiduría. Después que creado la sabiduría, vienen los demás. Para ahora sí se comprende, donde dice, antes que todo fue creada la sabiduría, la prudencia inteligente. Tanto la sabiduría como la prudencia inteligente existen desde la eternidad. La fuente de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién no conoce? Solo hay un sabio temible en extremo que se sienta sobre su trono, y es el Señor. Él es el sabio que se sienta en su trono, un sabio que se sienta en su trono. Ojo, puedo repetir, solo hay un sabio temible en extremo que se sienta sobre su trono, y ese es el Señor. El mismo Señor creó la sabiduría, la comprendió, la contó, la midió, la derramó sobre todas sus obras. Le puso en todos los hombres según su generosidad, y a todo lo que le aman, los dotó de ella. Luego dice, el temor de Dios es gloria y motivo de orgullo, alegría y corona de triunfo. El temor de Dios recrea el corazón, da alegría, gozo y larga vida. Al que teme al Señor le irá bien al fin de su vida, y será bendito en el día de su muerte. El comienzo de la sabiduría es temer al Señor. El comienzo de la sabiduría es el temer al Señor. Por eso dice en el primer mandamiento, a Jehová tu Dios temerás. Ese es el comienzo de la sabiduría, es el temer al Señor. Y Él pone la sabiduría en el corazón de sus fieles antes de que hayan nacido. Entre los hombres anidó para siempre, y con ellos se mantendrá fielmente. Temer al Señor es toda la sabiduría. Estos serán colmados en sus frutos. De sus frutos. Toda su casa está llena de cosas deseables, y sus graneros están llenos de riquezas. El temor del Señor es corona de sabiduría. Ella hace florecer la paz y la buena salud. La luna y la otra son don de Dios, te las concede según su voluntad. Distribuye como lluvia la ciencia, y la prudencia realza la gloria de los que le poseen. La raíz de la sabiduría es temer al Señor, y sus ramos son larga vida. Una violencia injusta se arruinará por sí misma. El hombre paciente soportará, vendrá la hora en que le volverá la alegría. Hasta en cierto tiempo resiente sus palabras, al fin muchos reconocerán su inteligencia. Así que desde ya, si nosotros como seres humanos queremos los tesoros de la sabiduría, ¿dónde están esos tesoros los tesoros de la sabiduría? Están los decretos de la ciencia de Dios. Pero solamente el pecador aborrece. Pero si uno busca los tesoros de la sabiduría, están en los decretos de Dios, están en los mandatos de Dios. Por eso dice, si deseas la sabiduría, cumple los mandamientos, y el Señor te dará. Pues el temor del Señor es sabiduría e instrucción, y a Él le complacen la fidelidad y la mansedumbre. No te apartes del temor del Señor, acércate a Él con corazón sincero. No seas hipócrita ante los hombres, cuida tus palabras. No te alabes a ti mismo, que puedes caer y traer deshonra sobre tu persona, porque el Señor revela tus secretos en medio de la asamblea, te echará por tierra, y por no haberte llegado a temor del Señor, y por tener un corazón lleno de engaño. Entonces acá, queridos amigos, en resumen encontramos acá, si queremos nosotros obtener tesoro de la sabiduría, simplemente tratemos de ordenar nuestra vida basado en los dichos del Señor. Tratemos de poner por obra los mandatos divinos que el Señor nos dará, porque el Señor es sabiduría e instrucción, y a Él le complace en la fidelidad y la mansedumbre. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pereverina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.